Amigos televidentes, gracias por permitirnos estar en contacto con ustedes. Les recordamos que nuestra vía de contacto electrónica es ojoconlavista@hotmail.com y además estamos en las redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter bajo la misma cuenta. Como habíamos anunciado antes de nuestra pausa, nuestro invitado del día, el doctor Servando Santana. Bienvenido nuevamente a su programa, doctor Ojo con la Vista. Muchísimas gracias, doctor Ubiara, por la invitación. Para nosotros es un honor tenerlo acá como panelista del día. Cuéntenos, doctor, de los últimos adelantos registrados en el mundo de oftalmología, en el área de las cataratas, que sabemos que usted se dedica. Realmente la cirugía de catarata ha cambiado en las últimas 4 décadas, cada vez más eficiente, cada vez que operamos un paciente, el paciente va exigiendo mejores resultados. Ya los pacientes no quieren simplemente ver de lejos, ya quieren ver de lejos, quieren ver de cerca, corregir todo lo que sea un defecto refractivo. Y eso ha llevado a los científicos, eso ha llevado a las casas de laboratorio, eso ha llevado a los cirujanos de catarata a ser cada vez más y más exigentes. Doctor, el paciente cuando va a su consulta solicitando una cirugía de cataratas, él va directamente con la mentalidad y las expectativas de no usar espejuelos después de operado. Realmente hay diferentes tipos de pacientes. Está el paciente que va a la consulta, no sabe que tiene una disminución de la agudeza visual, ya que como las cataratas van cambiando de manera lenta y progresiva, simplemente no saben. Una vez uno valora a ese paciente, uno le da diferentes opciones. Opciones que van desde quedar sin espejuelos en todas las tipos de visiones, como por igual también si el paciente es un fanático de la lectura, tú puedes darle visión de lectura, o si es un cazador, le puedes dar una visión a la distancia binocular, dígase con los 2 ojos. Entonces uno tiene que conocer bien al paciente. Y muchas veces los pacientes no saben de qué se está hablando. Muchas veces los pacientes le dicen, usted tiene catarata, pero no saben lo que es una catarata. Y siempre le hago una analogía con una cámara fotográfica. Las cámaras fotográficas es una simulación de lo que sería un ojo. ¿Por qué razón? Porque tiene una película, que es el equivalente a la retina, tiene un juego de lente, que sería la córnea y sería el cristalino. Entonces en ese momento yo le explico que realmente lo que tiene es uno de los lentecitos del ojo opaco. Eso quiere decir que tiene una catarata y es lo que nosotros vamos a remover. ¿Cómo se va a manifestar en la visión del paciente cuando valga la redundancia, cuando ya comienza a presentar algún fallo, ese lente que bien usted ha descrito que está ya fallando en el caso? Cuando los pacientes son de una madurez temprana, 50, 60, 65 años, empiezan a referir molestias con las luces, visión un poquito borrosa, dicen, pero no logro ver lo que veía antes. El paciente te exige, dice, pero es que me molestan las luces de los carros, o cuando salgo al sol, quedo ciego. Entonces son los pequeños síntomas que van dando, y cada tipo de catarata va a dar una manifestación diferente. Luego te llevan los pacientes mayorcitos, y estos pacientes se caracterizan porque tienen unas cataratas bilaterales, o sea, en ambos ojos simétricas, muchas veces. Y ellos no saben que tienen la catarata, porque ha sido de manera lenta, y ya estos presentan una disminución severa de la agudeza visual, inclusive quedar ciegos por catarata, siendo esta la principal causa de ceguera en la República Dominicana, la cual es totalmente reversible y con excelentes resultados. Doctor Santana, el paciente puede ir desarrollando la catarata de manera gradual, como usted dice, pero ¿a partir de qué agudeza visual es que ya se empieza a manejar la potencial cirugía para eliminar esta disminución? Todo va a depender de lo que busque el paciente y de lo que el paciente se desempeñe. Por ejemplo, si es una persona mayor, 70, 80 años, que no tiene ninguna actividad que le requiera mucha agudeza visual, que tenga mucha demanda, estos pacientes pueden esperar un mínimo de 20/40, 20/30, o sea, perder 1 o 2 líneas de visión, y uno lo toma
como referencia stand-by. Ahora, un paciente joven, 55, en plena actividad, con 20-30, que maneja, que conduce, es un paciente que te está exigiendo, no veo, me molestan las luces, entonces ya uno toma en cuenta como hábil para hacer cirugía. Es muy frecuente que estos pacientes se den cuenta que pueden estar desarrollando las cataratas al momento de renovar su licencia de conducir. Muchos de ellos sí. Te dicen, fui a ver la licencia y no pasé el examen. Esos son unos pacientes 65, 70 años de edad y no tienen, te dicen, yo vengo porque no me aprobaron la licencia. Entonces en ese momento el paciente se sorprende, muchas veces es una sorpresa, porque no es de la noche a la mañana, no es algo que te trajo como consecuencia una pérdida repentina de la agudeza visual, sino que es algo prolongado. En ese caso, doctor, cuando ya se decide realizar el examen, ¿en qué consiste esta evaluación prequirúrgica que usted empieza a explorar en el examen físico para usted determinar si verdaderamente ese paciente ya necesita ser operado? Realmente yo voy manejándolo de diferentes formas. Lo primero que yo le digo, muchos pacientes se sorprenden porque todavía no tienen fe en la cirugía de catarata debido a las prácticas que se hacían en el pasado. Por ejemplo, aquí voy a pasar una imagen de un procedimiento que se hacía en el año 1917. Aquí tienen en pantallas. Se hacía una cirugía de catarata, es una técnica muy diferente a lo que se hace hoy en día, eso es lo que se llama una intracapsular, en el cual hacían una herida 180 grados de aproximadamente 12-13 milímetros y con un crío, o sea, un aparato que la punta se congela. Observen cómo extraen el cristalino y el paciente, luego de eso, no sustituíamos el lente natural del ojo. Tenía que utilizar unos espejuelos fondo de botella, como lo decía, y muchos pacientes todavía hoy en día han sido, o sea, que están vivos hoy en día, se le han realizado extracapsulares. Entonces, todo eso uno tiene que explicarle al paciente y demostrarle cómo en el tiempo ha cambiado ese procedimiento. Yo recuerdo pequeño con mi madre ir a pasar visitas junto con ella y yo me acuerdo como si fuera hoy de que internaban los pacientes una semana. Yo hoy en día la cirugía de catarata es una cirugía ambulatoria y de una recuperación bastante rápida. Aproximadamente de 24 a 72 horas ya los pacientes tienen entre un 75 y un 100% de una mejoría de la agudeza visual. ¿Cómo se manejaba desde el punto de vista refractivo para que el paciente pudiera alcanzar una agudeza visual que le permitiese leer, realizar algún tipo de trabajo, cuando se hacían este tipo de técnicas que vimos en este video ya prácticamente histórico en el área de la oftalmología? En aquella época lo que se hacía era que le indicaban un espejuelo grueso de 10 dioptrías positivas. Entonces los pacientes alcanzaban buena visión, pero tenía algo incómodo también, porque si tenía un solo ojo con catarata y el otro no, había que esperar que el otro ojo, la catarata madurara. Ese es el argot popular de que hay que esperar que las cataratas maduren. Exactamente, y hoy en día es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya podemos operar ojos inclusive sin catarata y hacer lo que se llama un procedimiento facorefractivo, en el cual vamos a sustituir el lente natural del ojo por un lente intraocular. ¿Qué hacemos en la actualidad? Hoy en día tenemos un sinnúmero de tecnología, lo cual nos hace perfeccionar cada vez más la cirugía de catarata. Desde una evaluación topográfica, que nos va a decir cómo es la córnea, si tiene astigmatismo, si tiene ojo seco, si tiene irregularidad, si tiene una enfermedad como el queratocono. Aquí en pantalla estamos viendo estas imágenes. Además de eso, valoramos las diferentes capas de la córnea, el endotelio corneal. Podemos hacer también lo que es un cálculo o biometría del lente intraocular que se hace por interferometría láser. O sea, un rayo láser que va y toca la mácula justamente donde se forma la visión, mide la distancia para tener
un perfecto cálculo del lente intraocular. Y también descartamos cualquier tipo de patología en la retina usando lo que es una tomografía de coherencia óptica, OCT, que en conclusión tenemos ya una cantidad de herramientas que nos permite hacer casi un procedimiento perfecto. Ya esto hoy en día se puede hacer altamente predecible, el nivel refractivo o la cantidad de lente que va a quedar estos pacientes, porque se está combinando ya la cirugía de cataratas con fines propios de eliminar los espejuelos, aunque el paciente no tenga una catarata desarrollada. Hoy en día, los cirujanos facorrefractivos buscamos no solamente llegar al 20/20, sino un 20 feliz. El 20 feliz quiere decir que el paciente se sienta cómodo previo a una investigación que usted le hizo, el tiempo de sillón, sabiendo cuáles son sus necesidades. Entonces, hoy en día tenemos lo que se llaman los lentes de avanzada tecnología que nos permiten corregir la catarata, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. O sea, un paciente que va a quedar sin necesidad de espejuelos. Ahora bien, no todo el mundo califica para cada uno de estos tipos de lentes de avanzada tecnología. Por eso hay que escuchar al paciente, saber lo que quiere, lo que necesita, sus actividades. No es lo mismo el paciente de oficina, ejecutivo o trabajo de escritorio, aquel que maneja en las noches o el que se dedica a trabajos al aire libre. Todo esto viene dado por el tipo de lente que se utiliza o la técnica que se aplica para extraer la cirugía de catarata, doctor Santana. Realmente nosotros nos basamos en el tipo de lente, en el tipo de actividad que realiza el paciente para poder darle una visión satisfactoria. Lo más importante es saber qué quiere tu paciente, qué zona de visión a él le interesa, si la visión cercana, si la visión intermedia, que sería la computadora, visión lejana, un jugador de golf, un cazador. Entonces, uno juega con todas esas herramientas, con todos esos equipos diagnósticos, y entonces ahí caemos en lo que es la selección del lente intraocular. ¿Cuántas modalidades o cuántos tipos o variedades de lentes intraocular podrían existir hoy en día en el mercado? Hoy en día tenemos diferentes tipos de lentes. En cuanto a modalidad, tenemos lentes que son monofocales, que te permiten una visión de lejos, una visión intermedia o una visión cercana. Nunca las tres juntas. El lente monofocal te da una de las tres visiones. Pasando luego tenemos el lente tórico, que el lente tórico se caracteriza por tener estas marcas acá que indican dónde se encuentra el eje del astigmatismo del paciente y podemos corregirlo. Aquellos pacientes que han tenido, que siempre uno escucha, es que yo tengo astigmatismo, hoy en día podemos solucionar esto. Doctor, la cirugía conocida propiamente como refractiva o el LASIK, ¿se ha venido desplazando por estos tipos de lentes en el mercado a disponibilidad de los pacientes cada vez más? Sí, pero no. ¿Qué quiere decir esto? Aquel paciente de 55 años de edad que en el año 90, 95, 98 quería hacerse un procedimiento de LASIK, se podía hacerlo. Pero ¿qué ocurre? Que luego de eso nos hemos dado cuenta en el tiempo que a todos esos pacientes les convenía mejor una cirugía facorrefractiva, quitarse el cristalino e implantarse un lente intraocular. ¿A qué se debe eso? A que vamos a tener un mejor resultado de duración en el tiempo. Los pacientes que se realizan un LASIK a temprana edad, luego, o por lo menos actualmente, es muy difícil hacerle el cálculo del lente intraocular. Entonces, un paciente joven, menor de 40 años, puede calificar para cualquier procedimiento de LASIK, ya sea para miopía, astigmatismo o hipermetropía. Pero se le hace siempre la salvedad al paciente hipermétrope de que después de los 40 años su visión se va a deteriorar. En lo personal, a mí el LASIK hipermetrópico no me gusta. ¿Por qué? Porque lo condiciona a futuros procedimientos y además a una pérdida de la agudeza visual con el tiempo.
Doctor Santana, interesante esta exposición y los datos que nos ha brindado sobre los adelantos de las cataratas y su cirugía. Amigos televidentes, no se muevan de sus asientos, vamos a una pausa y en un parpadeo retornamos.